Hola a todas y todos los estudiantes del séptimo A de la Escuela Irma Salas Silva, soy el profesor Javier Calderón y en la cápsula de hoy vamos a dar inicio a la unidad 3 que se titula ¿Cuáles fueron los principales procesos que dieron origen a la civilización europea occidental? Esto será nuestro objetivo de aprendizaje de la unidad y esta es la manera en que lo lograremos a través de las guías y las cápsulas. Entonces, ¿qué tema estudiaremos en esta unidad 3? Partiremos por estudiar a la civilización romana, su auge y su caída. Particularmente importante será su caída porque esto dará inicio a una nueva etapa histórica, la Edad Media, la que, en último término, estudiaremos a partir de las principales características de esta nueva civilización que surgirá en esta nueva etapa histórica, es decir, la civilización europea occidental. Comencemos entonces por la civilización romana. Ustedes ya en guías anteriores dedicadas al mar Mediterráneo han identificado la ubicación de Roma, que la tenemos acá con el número 1. Roma, ubicada en la península itálica, será la capital del, en su momento, gran imperio romano. Cuando estudiamos la historia de Roma, generalmente la dividimos en tres grandes periodos. Un periodo de la monarquía, donde Roma estuvo gobernada por reyes. Luego un gran periodo de la república, donde ya se termina con el gobierno de los reyes y se crean instituciones de elección popular, como por ejemplo el Senado. Y una última época que fue la de mayor esplendor de Roma, donde se expandió más geográficamente, y es la época del imperio, donde ya las instituciones como el Senado pierden importancia y todo el poder se concentra en la figura del emperador. Pero detengámonos un momento en la época de la República Romana. ¿Cuáles fueron sus principales características? Por un lado, es muy importante que se crean instituciones. A diferencia de la época de la monarquía, donde el poder lo concentraba el rey, ahora se crean instituciones, especialmente el Senado, por ejemplo, los pretores, los cónsules, es decir, el poder, y acá la segunda característica, se encuentra separado. Hay una división de los poderes públicos. Algunos poderes, instituciones se encargan de hacer las leyes, otras se encargan de impartir justicia. Y por último, existen mecanismos de control del poder político, es decir, dentro de las leyes romanas había mecanismos que permitían limitar el poder, es decir, que no se produjeran abusos de poder. Y acá tenemos las principales instituciones romanas en la época de la República, especialmente el Senado, los cónsules, los pretores, los censores, donde ustedes pueden aquí ir viendo el detalle de cada uno. En la civilización romana era dividida principalmente en dos grandes clases sociales. Estaban los patricios, que eran la clase alta, y los plebeyos, es decir, las clases más populares, los sectores más pobres de la sociedad, que progresivamente fueron pudiendo participar en estas instituciones que en su momento estuvieron acaparadas por los patricios solamente. Ahora pasemos a ver la época del Imperio Romano. Acá podemos ver cómo durante este periodo Roma se fue expandiendo, fue anexando territorio hasta llegar a su máximo esplendor, como podemos ver aquí, de expansión territorial. Y respecto al Imperio Romano, tres características. Primero, se pierde la importancia de las instituciones de la República. Las instituciones que vimos anteriormente, como el Senado, pierden importancia porque se empieza a concentrar el poder en la figura del emperador. Y esta será la época de mayor esplendor de Roma. Pero así como llegó a su esplendor, rápidamente también comenzó su decadencia. ¿Y qué factores influyeron en esta decadencia y en esta caída del gran imperio romano occidente? Primero hubo una división del imperio. Cuando el imperio estaba en su máxima expansión, se dividió en el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Uno tenía la capital en Roma y el otro tenía la capital en Constantinopla, lo que actualmente es Turquía. Otro factor que influyó en la caída fue las invasiones bárbaras.
y ya veremos más adelante. Y producto de la expansión del imperio, su magnitud, era muy difícil manejarlo, controlarlo totalmente, y hubo mucha inestabilidad interna. Y así pasamos a una nueva etapa histórica que se comienza a llamar la Edad Media. Y para eso nos ayudaremos con esta línea de tiempo. A lo largo del año hemos estudiado distintas etapas históricas. Recordarán la prehistoria con el Paleolítico y el Neolítico. Luego comenzamos a estudiar la Edad Antigua con el surgimiento de las primeras civilizaciones. Hacia el término de la Edad Antigua también hemos estudiado grandes civilizaciones como Grecia y Roma. Pero a partir de la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, ese es el hecho que marca una nueva etapa histórica que se conoce como la Edad Media, que partirá en ese año hasta 1492, o sea, es una época que dura más allá de 1000 años de duración. Ahora, es importante destacar que cuando hablamos de la Edad Media, nos referimos generalmente a periodos, procesos y cambios que suceden en Europa en torno al mar Mediterráneo principalmente. ¿Y cómo se conformó la Europa de la Edad Media? Principalmente a partir primero de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano era esta gran estructura que unificaba a gran parte de Europa en su momento, donde muchos pueblos estaban sometidos al Imperio Romano. Y le entregaba esa unidad. Pero una vez que el imperio cae, se fragmenta todo este poder y empiezan a surgir muchos pequeños reinos. Como vemos acá en el número 2 y en este mapa, empiezan a surgir muchos reinos que son los pueblos bárbaros que, como mencionamos anteriormente, fueron un factor de la caída del Imperio Romano. Estos pueblos germanos, como se conoce, los más famosos tenemos el reino franco, el reino lombardo, por ejemplo, por nombrar algunos, fueron también los que provocaron la caída del Imperio Romano a partir de progresivas invasiones. Entonces, estos pequeños pueblos son los que empiezan a tomar protagonismo en la Edad Media. Y también tenemos un factor importantísimo en la Edad Media, que es la influencia de la Iglesia Católica. Si anteriormente el Imperio Romano era lo que da unidad a Europa, en la Edad Media el factor que dará unidad a Europa será la Iglesia Católica, que empieza a adquirir mayor poder y se convierte en esta fuerza unificadora de Occidente. Ahora, ¿qué cultura dieron origen a la civilización europea occidental? ¿Cómo fue esa civilización que se formó durante la Edad Media posterior a la caída del Imperio Romano? Y aquí hay tres grandes influencias. Primero, la tradición greco-romana. ¿Qué quiere decir eso? La influencia de la cultura de Grecia y de Roma. La tradición judeo-cristiana. Es importante también recalcar que durante la expansión del Imperio Romano surge el cristianismo dentro de las fronteras del Imperio Romano. En su momento el Imperio Romano se declaró un imperio católico y esta tradición se mantiene y empieza a tomar fuerza a partir de ahí y se convierte en la principal religión de Occidente. Y también la tradición germana, es decir, la tradición de estos pueblos bárbaros que mencionábamos anteriormente, como los pueblos francos, por ejemplo, por nombrar algunos. Estas tres tradiciones, estas tres influencias van a confluir, se van a mezclar y van a dar origen a la civilización europea occidental. Ahora te propongo el siguiente desafío, pon mucha atención. Aquí puedes ver una representación del mundo y del universo típica de la Edad Media, donde el planeta Tierra se creía era el centro del universo y los astros, incluido el Sol, girarían en torno a él. Tú tienes que responder en la guía número 1, en una sección especial, ¿por qué crees que se tenía esa visión del mundo y del universo en la Edad Media? ¿Crees que se mantienen esas creencias en la actualidad? Para responder esas preguntas puedes obtener mayor información en la página 132 de tu libro de historia.
Con esto damos por finalizada la cápsula número 3. Muchas gracias por la atención. Cuídense mucho y recuerden enviar fotos de su guía a mi correo electrónico. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.